Parte del tema la promesa del Espíritu Santo, pero vamos a abrir nuestra Biblia a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. Amén. Muy bien. Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, y el versículo 8, palabras de Jesús a sus apóstoles. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Te ruego que tú continúes hablando a nuestros corazones en este tema, la promesa del Espíritu Santo, y en esta serie, Señor, que queremos seguir aprendiendo, seguir mejorando el conocimiento de ti, mi Dios, en la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos, revélanos, Señor, y que podamos entender, y en entender, Señor, podamos seguir adelante, creciendo en tu palabra, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, empezamos este tema basado en esta serie del Espíritu Santo de Dios, el tema de la promesa del Espíritu Santo, y vimos cómo Dios a través del Antiguo Testamento prometió el Espíritu Santo, y tratamos con algunas profecías como la de Joel, y miramos la de Isaías, y vamos a continuar en esta noche viendo la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo Dios profetizó de que llegaría un tiempo donde el Espíritu Santo se iba a manifestar de una manera poderosa, y el Espíritu Santo sigue manifestándose hoy en día hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan a Jesús? Amén. ¿Lo esperan? Dice la Biblia que amamos su venida. Amén. Yo amo la venida de Jesús, quisiera que ya viniera. De verdad, hermanos, hay cosas que pasan en la vida, y usted lo ha experimentado, ¿no? Las pruebas, las luchas, lo que se oye, y en nuestro corazón deseamos que Dios venga. Ven, Señor. Ahora pensamos en nuestros parientes, pero yo sí le digo, hermano, si usted ya cumplió su parte y dio a conocer a Cristo a su familia, tenga fe, es todo, pero siéntase libre de la sangre de ellos. Amén. Siéntase libre. Usted dio la palabra y podemos confiar en Dios. Yo lo hago siempre con mi familia, pienso y digo: sí, Señor, quisiera que se convirtieran, y los que andan con un pie adentro, otro afuera, pues quisiéramos que se mantuvieran adentro y no afuera. Pero uno cumple con decirles, recordarles, y lo único que queda es que Dios haga su obra y ellos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero usted clamemos que Dios venga pronto. Amén. Esa es mi oración siempre: Señor, ven por tu iglesia, pero Él sabe cuándo. Miremos la profecía de Ezequiel, hermanos. Abra su Biblia a Ezequiel
Acuérdense que esta primera parte la primera parte que tratamos es las profecías en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Ezequiel. Y vaya conmigo al capítulo 36. Ezequiel 36. Versículo 25. Ezequiel 36, 25. Ok, ¿lo tienen, hermanos? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y os pongáis por obra. Amén. Quiero que analicemos un poco este texto, hermanos, o esta profecía que está dando Ezequiel, para que miremos lo que el Espíritu Santo, en lo que se está prometiendo a Israel. Y ahorita leímos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde le promete a sus discípulos, y anteriormente más adelante vamos a estar leyendo lo que fue prometido en el Nuevo Testamento tocante al Espíritu Santo. Pero quiero que analicemos qué es lo que el Espíritu Santo haría para el pueblo de Israel, ahora en el contexto que la iglesia pues está en el mover del Espíritu Santo. Es muy importante que usted sepa esto. Creo que ya lo sabe, pero vale la pena repetirlo. Quien hace el cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo, hermanos. Quien nos convence de pecado, quien hace la conversión en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Hemos aprendido que nosotros hemos nacido del Espíritu. Somos nuevas criaturas por el Espíritu. El Espíritu Santo hizo el cambio en nuestras vidas. Por eso nosotros pensamos diferente a como pensábamos antes, cuando estábamos en el mundo, cuando andábamos conforme a este mundo. Recuerde que aprendimos hace un par de semanas que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Que os apartéis de toda inmundicia. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros andemos en santidad. Pedro nos enseña, en su primera carta de Pedro, nos dice que nosotros debemos de andar en santidad. O sea, nuestra vida debe de ser santa en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso dice aquí que en postrero tiempo, o sea, está hablando de lo que iba a suceder, ahora entiéndese la iglesia. Aquí la profecía está dando a Israel, pero aún, pues ahora aprendemos que Pablo nos dice que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos hemos nacido de Dios? Amén. Todos aquellos que abrazaron el Evangelio, que creyeron a la palabra de verdad, Efesios 1, 13 y 14, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, mire lo que va a suceder, o aquí está lo profético, pero ahora nosotros lo estamos viviendo. Pero esto es lo profético. Mire ahí una vez más, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Acuérdense que el Espíritu Santo también, uno de los símbolos del Espíritu Santo, que hay varios en la Biblia, es el agua. El agua también es como un símbolo del Espíritu Santo, como lo es la palabra. Y también la paloma, que es algo que simboliza el Espíritu Santo. Aquí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis qué? ¿Qué dice ahí? Limpiados de
todas vuestras inmundicias. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a limpiar de toda nuestra inmundicia. Igual que la palabra, cuando leemos la palabra y nosotros estudiamos la palabra y usted estudia la palabra, la lee en su devocional, en su tiempo con el Señor, abre la Biblia, la lee, la palabra los está limpiando, nos está reprendiendo muchas veces, redarguyendo, también nos está exhortando, que es motivando, nos está motivando a las buenas obras, a vivir para Cristo. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Acuérdense que Israel era un pueblo que se había tornado en un pueblo idólatra. Estaba sirviendo a otros dioses que no eran dioses en sí, porque pues solamente hay un solo Dios, pero ellos se habían ido al sistema del mundo, que entiéndase los cananeos de ese tiempo. Y sigue diciendo aquí el profeta: os daré corazón ¿qué? Nuevo. ¿Qué es nuevo, hermanos? Cuando usted recibe algo nuevo, ¿qué significa? Que nunca ha sido usado, ¿verdad? Nuevo, o sea, algo nuevo. Si se recuerda de ese dicho, yo lo aprendí de niño, cuando alguien lo miraban estrenar, había un dicho que decían: estrenando o Bel Rosita. Es acá en los comerciales de México. Estrenando o Bel Rosita, porque supuestamente ese detergente hacía que la ropa se mirara nuevo. Y la gente, pues no, pues Bel Rosita, ¿no? O estrenando porque es nuevo. Bueno, os daré corazón nuevo. El Espíritu Santo promete, y ahorita vamos a ver lo que dice aquí, por la obra del Espíritu Santo, Dios promete que Él nos va a dar un corazón nuevo, algo que jamás habíamos tenido, nuevo. Sigue diciendo: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, hablaba de un corazón que no tenía sentimientos, absolutamente nada. Si había un sentimiento, era completamente carnal, completamente mundano, inmundo, nada que ver con lo santo, nada que ver con lo de Dios. Todo era conforme al mundo, conforme a la carne, conforme a la inmundicia. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esa palabra carne no que es un corazón carnal, mundano, sino está hablando de un corazón vivo, no de piedra, porque la piedra no tiene vida. Y entiéndese que la carne es un organismo, es un órgano que tiene vida. Si nuestra carne, hermano, no tiene vida, ¿qué piensa usted que va a suceder a las horas? Se descompone, luego se empieza a descomponer porque no hay vida. Entonces nuestra carne es un órgano. Entonces dice: tendrán vida, les voy a dar un corazón vivo, un corazón que ahora sí siente. Y dice, versículo 27, y pondré dentro de vosotros, fíjate, ¿a dónde se va Dios? Mi espíritu. Wow. Ahí, hermanos, el espíritu que mora en nosotros no es cualquier espíritu. ¿Sí me explico? ¿Sí entiende el versículo? Les voy a dar un corazón nuevo, no el corazón de piedra. Les voy a transformar la vida, les voy a limpiar la vida, les voy a quitar toda la inmundicia. Los haré limpios, los haré nuevos. Pero fíjate, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Wow. Cuando entendemos esos textos, hermanos, y otros que vamos a estar leyendo, nosotros debemos de ver dónde Dios nos tiene y lo poderoso que Dios es y ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha sacado y dónde nos ha puesto, al punto de decir que no solamente nos iba a transformar y cambiar nuestra vida, sino que Él mismo nos va a dar o nos dio de su espíritu. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis
preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Bueno, aquí entiéndese. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y por causa que somos gente llena del Espíritu, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que aquellos que hemos abrazado, hemos creído a la verdad, el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por consecuencias, dice aquí, aplicando este texto, que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué sucede con el cristiano lleno del Espíritu Santo? Aquí te lo dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, porque somos gente llena del Espíritu Santo, hermanos, nuestro anhelo al momento que Dios nos da vida cada mañana debe de ser obedecer su palabra. Amén. Es de obedecer su palabra, obedecer sus estatutos, sus reglamentos, su ley, lo que Él dice en su palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que Él dice en su palabra. Y debe de ser la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mi responsabilidad como cristiano, hagamos un lado pastor, maestro, servidor, como cristiano, como un hijo de Dios, nacido de Dios. Mi responsabilidad cada mañana que Dios me da vida, y desde ese momento hasta el día, hasta la noche o el tiempo que yo duerma, que vuelva a entrar en un sueño donde no soy consciente de lo que está sucediendo alrededor de mí porque estoy dormido, y otra vez Dios me da vida. Digo yo siempre eso porque el momento que despertamos es que Dios me dio vida, porque mientras estoy dormido, y es un símbolo, ¿se acuerda bíblicamente de que está muerto uno? Porque el hermano duerme, significa que en la Biblia, ¿no? Bueno, yo siempre lo miro de esa manera. En el momento que yo estoy dormido durante la noche, pues de una manera u otra, no que me morí así que se me fue la vida, ¿no? Pero no estoy consciente de lo que está pasando, que estoy dormido. Pero el momento que despierto, debe de ser mi anhelo andar en la ley de Dios, andar en su palabra. Y eso lo produce el Espíritu Santo, hermanos. Aquel que no siente ser la voluntad de Dios, seguir los mandatos de la palabra que nos enseña su palabra, los estatutos, los reglamentos, preceptos, la ley, los mandamientos, ¿sabes? Hay muchos sinónimos que usa la Biblia, pero su palabra, no querer estar en la palabra, hermanos, puede haber dos razones. Una, no está el Espíritu Santo en ti, o dos, has apagado el Espíritu. Has apagado el Espíritu. La Biblia, y lo vamos a estar aprendiendo en el futuro, la Biblia nos enseña de apagar el Espíritu. Habla de entristecer el Espíritu. ¿Ok? O no ser cristiano. Porque el Espíritu Santo quiere dentro de ti y tú anhelas hacer la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu Santo, una vez más, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros, hermanos, tenemos que ver esto de un punto de vista real en nuestro caminar hoy en día. Vaya conmigo a Romanos, porque Romanos es una referencia a este texto de una manera profética en sí, o como Ezequiel lo enseña aquí, ya basada en una vida llena del Espíritu. Y ahora sí, Pablo hablando a una iglesia, que es la iglesia de Roma, pero también aplicando la casa de oración Glendale. Mire lo que dice todo este capítulo, lo vamos a leer, Romanos capítulo 8, y analizarlo al texto o a los versículos que leímos de Ezequiel.
Versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ok, no hay ninguna condenación para usted, porque es lo que la Biblia dice. Ahora la siguiente parte que sigue aquí, hermano, no está en el original griego, en el original escrito, eso lo agregaron. Pero el contexto de lo que vamos a leer ahorita sí es el contexto. Pero si algunos de ustedes, si tienen la nueva versión internacional o otra así, ya no está ahí esa parte del texto, porque ya lo pusieron como es en el original. Pero dice así: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo quiere que la iglesia entienda que una persona que ha nacido de Dios verdaderamente, que es hija de Dios, hijo de Dios, un verdadero cristiano, no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu en la profecía de Ezequiel? Va a hacer que el cristiano, o el que ha nacido de Dios, o el que tiene el Espíritu Santo de Dios, obedezca a la palabra de Dios. Y esa es la consecuencia. Eso es lo que, cuando uno nace nuevo, lo primero que quiere y anhela es obedecer o hacer lo que la Biblia dice. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense que el pecado, y sigue hasta el día de hoy, ¿qué engendra, hermanos? ¿O qué produce? Muerte. El pecado produce muerte, el pecado produce separación de Dios. Por eso cuando pecamos sentimos una separación de Dios, nos sentimos mal, y eso es cuando deberíamos de correr a la cruz, correr a lo que la Biblia llama confesión de pecados, confesarle nuestros pecados al Señor. Y creer en fe, como dice su palabra, que Él nos perdona y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No nos limpió, no nos va a limpiar, es algo que continúa Dios haciendo en nuestras vidas, limpiándonos de todo pecado por su sangre. Versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, claro, era imposible porque, pues, ¿quién se justificaría? ¿Habrá alguien aquí que diga yo soy perfecto? No. Menos en el tiempo de la ley. Un pecado o una ofensa a la ley, solamente una, eras culpable de toda la ley, dice la Biblia. O sea, yo soy bueno, pero si hacíamos un análisis a la ley, algo íbamos a hallar ahí. Por causa de eso, un solo pecado o una sola infracción a la ley, eras culpable de toda la ley. Por eso dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ¿cómo? Conforme al Espíritu. Cristo, hermanos, en su carne llevó el pecado del mundo entero. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Y la única manera de que la persona puede ser salva en Cristo, por Cristo, es creer al Evangelio. Créamelo, hermano, hermana, que la gente no se va a ir al infierno por ser pecadora. Se oye raro, ¿no? Porque habrá alguien aquí que diga yo no soy pecador. Entonces no nos vamos a ir al infierno por pecadores. O no se va a ir la gente, se va a ir por no creer al Evangelio, por no creer en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Por eso, por no creer. Por eso el énfasis, aún en el Antiguo Testamento, fíjate, simplemente en el Antiguo Testamento dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó que lo que Jehová le había dicho. No le fue contado su acto en sí por lo que hizo, sino porque creyó.
Y dice la Biblia que creyó y salió a una tierra que no conocía, o sin saber a dónde iba, simplemente porque Jehová le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice el escritor de Hebreos que él salió sin saber a dónde iba, pero su fe por creer le fue contada por justicia. Dice la Biblia que Noé creyó a la palabra de Jehová, y el escritor de Hebreos dice que porque creyó construyó el arca para que su familia se salvase, y porque creyó condenó al mundo en ese tiempo. Pero él y su familia fueron salvos porque creyó. Siempre es por creer, hermanos. En creer te lleva a la obra, a hacer la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos creer primeramente. Entonces el mundo, hermanos, que usted conoce, que conocemos, y usted les ha predicado el evangelio, les ha predicado, les dice, pues algunos, fíjate, algunos viven una vida muy bien, tranquila. Algunos se parecen a nosotros, ¿sí o no? Hay gente que se parece a nosotros en la manera de ser, hasta mejores que nosotros muchas veces. Son hospedadores, son conmovidos, ayudan, son capaces de darte dinero para ayudarte en tus necesidades, y no son cristianos. Buena gente, se paran a un lado de freeway y te ayudan a cambiar la llanta. Y algunos cristianos: no, es que voy a la iglesia y no paro. Y otros sí se paran a ayudarte, hasta te dan para la gasolina, ayúdate. Y les hablas de Cristo: no, ¿sabes qué? Mira, yo la religión no quiero saber nada. Entonces no es por eso, es por no creer al evangelio. Nosotros hemos creído al evangelio, y créanmelo, hermanos, que cometemos tantos pecados, tantos errores, tanto que faltamos. Imagínate que fuera por ahí, ¿cuántos entraríamos al cielo ahorita? Si fuera por eso, porque mis buenas obras. Por eso Pablo es muy claro en eso: no por obras para que nadie se gloree. Porque imagínate gloriarte, porque aquí hay gente más buena, hay gente buena, como hay gente buena allá en el mundo, hasta, digo yo, hasta mejores que algunos de nosotros. No es por ahí. El único bueno es ¿quién, hermanos? Perfecto. Por eso podemos confiar plenamente, no ciegamente, sino plenamente, en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él fue perfecto, cumplió la ley a perfección. Y el profeta Isaías habla de que Jehová, o sea, fue satisfecho en el sacrificio de Cristo por completo. Y por causa de eso tú y yo tenemos perdón de pecados. Amén. Qué bueno que no nos perdonó solamente nuestros pecados o nuestro pecado de nacimiento. Gracias a Dios. Porque todos nacimos en pecado. La Biblia así nos enseña. Por causa de nuestros padres. Desde Adán y Eva heredamos todas las generaciones. El género humano heredó el pecado. El pecado donde Jehová le dijo: si comes de este fruto, verdaderamente vas a morir. Y de ahí entró el pecado al mundo. Pablo le explica aquí mismo, Romanos, entró el pecado por un hombre, así también por un hombre, Jesús, entró ¿qué, hermanos? Vida. Pero para el que cree, solamente para el que cree. Entonces dice aquí, continúo leyendo aquí, versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas pensáis, hermanos? ¿O pensamos? ¿O debemos de pensar? Y eso debe de ser algo que abracemos, hermanos. Y esto debe ser individual.
pero esto debe ser parte de nuestra vida. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, y fíjate, y paz. Eso es bien interesante porque pone vida y pone paz. ¿Qué sucede en el tiempo que pecamos? Hay separación y hay paz, hermanos. ¿No? Cuando tú sabes, bíblicamente sabes que lo que estás haciendo, o lo que yo estoy haciendo, o lo que estamos haciendo, que está ofendiendo a Dios. Una de las cosas que yo comentaba, platicaba con Marilu, una de las cosas que yo lucho, y quiero ser transparente con ustedes, una de las cosas que yo lucho es no querer agradarlos a ustedes, no querer agradar Casa de Oración como cobertura, no hacer las cosas para decir ¿qué dirá Rogelio de mí? O ¿qué irá a decir el hermano Adán, hermana Adelina, Jorge, su familia? No. ¿Qué irá a decir el pastor Chuy Olivares y Casa de Oración con todo el ministerio que Dios ha puesto? No. Yo quiero siempre creer y pensar ¿qué dice Dios de mí? ¿Me explico? ¿Qué piensa Dios de mí? Las cosas que hago no debe de ser para agradarle a usted, ni usted agradarme a mí. ¿Qué irá a decir el pastor? Who cares? ¿Qué digo yo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa que diga Casa de Oración Glendale? ¿Qué importa? Pero ¿importará qué dice Dios? Wow. Eso a mí me llega. Porque la tendencia es que, hermanos, agradarnos. Es más, muchas veces hasta hablar el lenguaje cristiano, porque, oye, ¿qué irá a decir el hermano? Se le digo, ¿qué onda? ¿Verdad? No, hermano, Dios te bendiga. Es más, ni buenas tardes ni buenas noches, dígame Dios te bendiga, hermano. Ese es el lenguaje cristiano. Oh, está bien, si eso te ofende, está bien. Pero llega a ser parte de nuestra vida, hermanos, de agradarnos. La Biblia sí nos dice que debemos de ser testimonio para los de afuera. Ahí sí. Aún en el ministerio dice, habla del ministro que debe no ser un neófito, no vaya a ser que caiga en lo que cayó Satanás, y también vaya a ser un mal testimonio para los de afuera. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado porque la gente sabe. Pero tenemos que ver eso, hermanos, en nosotros, como cristianos. Yo no puedo vivir mi vida, no debo de vivir mi vida, usted no debe de vivir su vida a ver qué pienso yo, o yo a ver qué piensa usted. Debemos de ver la vida y vivirla. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo está Dios viéndome? Porque me dejó su palabra, me llenó con su espíritu. ¿Se recuerda el texto donde dice, si habéis nacido del espíritu, ahora andar en el espíritu? Si es que ya te di vida, dice Dios, a través de mi espíritu, porque Él nos dio vida por su espíritu, ahora nos toca a nosotros andar en el espíritu. Ese debe de ser mi anhelo y mi convicción personal de no agradarlo a usted y usted no agradarme a mí, sino usted agradar a ¿quién? A Dios. Y fíjate, porque es muy difícil agradarnos unos a otros, ¿sí o no? Porque cada quien tiene sus estructuras o sus convicciones o sus estándares. Pero cuando hablamos de la Biblia, todos es igual. Cuando se trata de la palabra de Dios, todos debemos de pensar igual. Todo lo que es de Dios debe de ser igual. Por eso somos un cuerpo, una iglesia. La iglesia universal de Cristo debe de pensar igual como una iglesia, como un cuerpo. Es muy difícil que su pierna derecha le diga, se vaya diferente a su pierna izquierda. Imagínense cómo se va a mirar. Una le da por un lado y la otra. Imagínense el dolor en las coyunturas.
No, usted va. O sea, están, ¿cómo se dice? Unidos. La iglesia debe de ser así. Por eso dice, por eso, hermanos, pero versículo, la última parte del 6, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si algo debe de anhelar uno, la vida nos los ha dado Dios a través del Espíritu, pero también una vida en paz. 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 O sea, que tu vida no es perfecta, ni la mía ni la tuya, no somos perfectos, pero sí debemos de andar conforme. Aquí dice una vida en paz. En paz. ¿Sí sabía que Estados Unidos está en guerra? ¿Cuántos años que usted se acuerde tiene Estados Unidos en guerra, hermanos? Siempre. Ahora, ¿se acuerdan de? Bueno, aquí hay muchos muy jóvenes, ¿no? Pero yo nací en la Guerra Fría. Yo nací en la Guerra Fría. Yo nací en la Guerra Fría, algunos también. Otros nacieron en la guerra del Vietnam, de Corea. O sea, era fría, pero sigue siendo guerra. Fría porque no había ningún movimiento así militar, pero era así la tensión rusa y Estados Unidos con sus aliados. Y así nacimos algunos. Yo nací el 70 y el 73 terminó la guerra de Vietnam, que Estados Unidos salió, que no ganó, pero tuvo que salirse. Pero ahí continuó la Guerra Fría con Estados Unidos. ¿Y cómo está Estados Unidos ahorita? ¿En guerra? La guerra del Golfo Pérsico, ¿se dice Pérsico? El Golfo, pues. Yo me recuerdo del 91, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y Estados Unidos entra por primera vez, ahora sí, militarmente, al Golfo Pérsico. Y de ahí hasta el día de hoy, hermanos, ahí están nuestros soldados. Muchos han muerto, ahí están. Una guerra constante. ¿Habrá paz en este país? No hay, hermanos. No hay. Ahora, ¿la iglesia tiene paz? Claro que sí, hermanos. La iglesia es una iglesia de paz. La iglesia tiene paz. Ahora, individualmente, ¿usted tiene paz? Debemos de tener paz. ¿Hay problemas? Pero Jesús lo dijo de esta manera: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Y eso es lo que llamamos nosotros, en muchos sectores cristianos, la paz de Cristo. ¿Qué es lo que es? La paz de Cristo. Bonito saludo. Yo nací con ese saludo. Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo. Wow. Y sí o no, hermanos. Pues el único que nos da paz, el único que tiene paz. Y cuando creemos al Evangelio, es algo que sentimos luego, la paz de Cristo en nuestras vidas. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Paz para con quién, hermanos? Porque Dios está, dice el salmista, enojado con el impío todo el tiempo. Y si estás enojado, no hay paz. No hay paz. O sea, no puedes tener, el impío no tiene paz para con Dios. Pero ahora en Cristo, tú y yo, hermanos, tenemos paz por la justificación, por la obra de Cristo. Por eso dice esta última parte: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Los designios de un carnal o de una persona que no anda en el Espíritu es completamente enemistad contra Dios.
porque no se sujeta a la ley de Dios, ¿entiendes? Su palabra, sus estatutos, como leímos en Ezequiel, sus principios, sus preceptos, no puede, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque no anda conforme al Espíritu. No puede. Y parece que lo quieres agarrar. Entiende, hermano. No puede, porque no anda en el Espíritu. No. Como dije anteriormente, o no has nacido de Dios, o el Espíritu está apagado. Está apagado. Está apagado. No te llenas del Espíritu diariamente. No te llenas, tenemos que llenarnos. Ser llenos del Espíritu. Es un sed, lleno, sed. Es un imperativo, ¿verdad? Sed. O sea, es un orden. Llénate del Espíritu diariamente. Fuimos bautizados en el Espíritu. Fue una sola vez, no viene y se va, no. Pero nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu. Y estaremos aprendiendo cómo es eso. Pero le doy ahorita un anticipo. Es consagración, la lectura de la palabra, oración. Consagración, eso nos llena del Espíritu diariamente, continuamente. Porque los signos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? ¿A Casa de Oración Glendale? ¿Verdad que nunca menciona eso? No menciona ni a los hermanos. ¿A quién menciona ahí? Porque Pablo podía haber dicho: los que viven según la carne no me pueden agradar a mí. Él puede haber escrito eso, pero no, porque él sabe que no dependía de él la iglesia, nada. Él tenía que cumplir su responsabilidad como pastor o como apóstol y maestro de esas iglesias. Él tenía que darles la palabra, la doctrina, el ejemplo. Si se recuerda cuando Pablo habla varias veces en sus varias cartas, dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Ustedes saben mi manera de vivir. Además llegó a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así, con palabras poderosas. Pero nunca habló de que la iglesia era de él. Nunca habló de que deben de agradarlo a él en su manera de vivir. No, él dice aquí: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El enfoque, hermanos, es agradar a Dios. Si nos estamos agradando unos a otros, hermanos, y no hay un corazón íntegro, o un corazón, es la otra palabra, con una convicción genuina de agradar a Dios, tarde o temprano, hermanos, vamos a fallar. La Biblia nos enseña que todo sale a la luz. Todo. Pero sí mi enfoque es agradar a Dios. Y debe de ser. Por eso dice aquí: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo dice: mas vosotros, versículo 9, mas vosotros, la iglesia, no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Pero fíjate lo que le agrega: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos, o mora en ti y mora en mí, nosotros vamos siempre a querer agradar a Dios. Siempre. Será nuestro anhelo. Será nuestro anhelo continuo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Son palabras fuertes de Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, no has nacido de nuevo, no tienes vida eterna, eres religioso, eres parte de la liturgia del culto, eres parte de esta iglesia local, simplemente eres miembro de la iglesia local, pero no perteneces al cuerpo de Cristo. No.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué promesa, hermanos. Wow, qué promesa poderosa. Por causa del Espíritu, tú y yo tendremos vida eterna. Tendremos vida. Tendremos vida. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Verdad que no a la carne, hermanos? Nos ha hecho daño y nos sigue haciendo daño. O sea, tú no puedes ser deudor a una persona que te hace daño. No, completamente. No. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, al contrario, hay que rechazar eso. Porque nos ha hecho daño, completamente daño. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Ahora, ¿sí captó el texto lo que dice? Esa última parte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En tu fuerza, mi hermana, mi hermano? Ya le calamos, ¿verdad? Sí. Alcohólicos Anónimos, centros de rehabilitación, las instituciones, la penitencia, las juveniles, supuestamente son lugares para ser reformados. Pues ese fue el intento de la juvenil, de la prisión, para que la persona se reforme, cambie su manera de pensar, porque hay personas que bueno, yo he conocido a algunos que han estado en prisión por 10, 15 años y cuando salen de ahí salen con maestrías, se educan. Pero no cambia el corazón. Alcohólicos Anónimos y otras instituciones supuestamente beneficiarias no cambian el carácter de la persona, no le dan vida nueva, no los transforman, les dan un estate quieto a sus vidas, una manera para tranquilizarlos. Y ya después algunos usan hasta otras formas de drogas para poder tranquilizarse en su sistema nerviótico o su sistema de su cuerpo. No, nosotros no. Porque si veis conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis, por el Espíritu, el Espíritu que está en ti, mi hermano, que está en ti, mi hermana, que ya lo leímos, en Efesios capítulo 1, ¿se recuerda? Que recibiste el sello recibiste el Espíritu Santo de la promesa. Dice aquí Pablo: porque si vivéis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Vas a vivir. Entiéndeme, hermano, hermana, este es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida, porque vivimos. Esta es la carne. Este es el problema, la manifestación de la carne, es el problema de la carne. Eso está ahí y estará ahí hasta el día de Jesucristo, hermanos. No bajemos la guardia. No, pues yo ya tengo 20 años y yo soy pastor y maestro de esta congre y a mí no me va a pasar nada. Really? El día que yo piense eso, hermano, va a ser mi caída, completamente así. El día que yo piense que porque soy pastor y porque tengo X años en la iglesia, yo ya lo logré. El día que yo piense así será mi
downfall, mi caída, así feo, a punto de poder ser destituido de la iglesia, a punto de que ninguno de ustedes me tenga ni un gramo de confianza, simplemente por creer que ya lo logré. Si usted lee la carta de Pablo a los Filipenses, estando él en prisión, estando él ahí, dice él, y lo voy a parafrasear: no pretendo verlo alcanzado todo. ¿Sí se recuerda de eso? Pero dice, y estoy parafraseando, pero una cosa hago, me extiendo. O sea, estoy allá, todavía alcanzando aquello, todavía me extiendo, strive. O sea, me esfuerzo para lograr aquello. Haz de cuenta que te extiendes. ¿Si has tratado de agarrar algo bajo de la cama? Nosotros tenemos unos gatos allá y en vez de agarran mis chonclos, o no sé cómo les llaman ustedes, pantuflas, y los meten allá adentro y me tengo que poner hasta de espaldas y si no alcanzo, tengo que agarrar otra cosa y ayuda. Me extiendo para lograr agarrar. Así Pablo dice, no pretendo verlo alcanzado todo. Y era apóstol, hermanos, de los mejores. Su interpretación del Antiguo Testamento al Nuevo, o las cartas que escribió para enseñarnos la gracia hacia los gentiles, la gracia de los judíos, para enseñarnos el plan perfecto de Cristo, que ya no había una padera intermedia, sino que le había tumbado la sangre de Cristo. Eso, hermanos, solamente Pablo lo enseñó. Pablo enseñó sus cartas, o las escribió para que la iglesia tuviera doctrina fundamental. Y él mismo dice, yo no pretendo verlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago, es me extiendo. O sea, yo todavía lucho. ¿Se recuerda en Corintios? Dice, yo no peleo como tirar golpes al aire así nomás, sino que cada golpe es un golpe sólido a cualquiera de lo que él estaba hablando ahí. No era así aventar al viento, sino era, si es a la pera, la pera. Si es a una cara, espiritualmente, no física, es ahí, a un demonio, a lo que sea, pero ahí está el golpe. Él no, hermanos, pretendía haberlo alcanzado. Nosotros tampoco. Pero dice aquí que en este tiempo, en este caminar, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir los deseos de esta carne, pero por el Espíritu, hermanos. Cuando lo queremos hacer por nuestra cuenta, por nuestra vida, va a ser temporal, hermanos. Va a ser temporal, va a ser un ratito, pero nuestra carne es carne y se va a manifestar las obras de la carne. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos, una vez más, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa era una palabra de un tipo niño cuando le dice papi, con ese entrañable amor hacia su padre. Es muy dada a una niña decirle a su papá daddy, y creo que siempre dura eso del daddy. Ya los hijos varones dicen dad, y cambia la voz dad, pero la hija siempre, toda su vida, daddy, porque hay cierta más apegado, ¿verdad, Rogelio? Daddy, Natalie. Hay eso más apegado. Pero nosotros, fíjate, por la adopción por el Espíritu, que fuimos hechos hijos cuando no éramos, por Él, cual clamamos, Abba Padre, papito. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué es el testimonio que da? De que somos hijos de Dios. Amén. Y esto es lo más interesante.
Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos. Quiero que vayan entendiendo, porque eso de la herencia, hermanos, o ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, eso tiene mucho poder. Porque si usted lo entiende, cuando eres coheredero, ¿partes iguales? Coheredero, estás heredando. Somos herederos de Dios, Dios es el que nos da la herencia, pero fíjate lo que dice, coherederos, ¿con quién? Wow, eso es poderoso. Mire, mastíquelo bien eso, Vaya a su casa y abre sus comentarios y todo eso, lea eso, estudie eso, estudiémelo, porque no solamente somos herederos de Dios, sino co-herederos con Cristo. Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Entendió, hermanos? Lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que prometió Pablo, lo que prometió Jehová, o le enseñó Jehová al profeta Ezequiel, de lo que haría el Espíritu Santo, que seguiríamos su ley, sus mandamientos. Y como Pablo nos enseña aquí en Romanos, si realmente una persona que vive en el Espíritu, que tiene el Espíritu, su anhelo, su convicción es de agradar a Dios, de vivir para Dios. Se me fue el tiempo, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos por esta noche, mis hermanos. Analice esos textos, mastíquelos, ¿ok? ¿Sí entienden ese punto, no? Masticar, ¿no? Sáquenle el sabor, que haga buena digestión en su vida espiritual, y le va a dar toda la nutrición perfecta, y nuestra vida va a seguir cambiando, hermanos. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Tú nos has enseñado, mi Dios, tu voluntad sobre nuestras vidas. Ahora yo te ruego, Señor, que lo que hemos aprendido en esta noche lo pongamos por obra, cada uno de nosotros. Que vivamos una vida que te agrada a ti, mi Dios. Una vida que te agrada. Que mi anhelo en esta vida, Señor, que tú me has dado, sea una vida, Señor, en la cual yo te pueda agradar siempre. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que aquellos que hemos recibido tu Espíritu, tú nos has dado vida. Ya no estamos en muerte, nos has dado vida, vida eterna. Tú nos enseñas que tenemos luchas, pruebas. Hay un problema con la carne y sigue ahí, Señor. Todavía no hemos sido perfeccionados, menos glorificados. Pero sí, Señor, nos has dado tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice que sí, podemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer morir los deseos de esta carne. Y el fruto del Espíritu fluya en nuestras vidas diariamente, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que nos despidamos, hermanos, voy a pedir